Gracias, gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Hoy tengo el gusto de presentar al compañero Miguel Ángel Bravo Subervil, un luchador social, un hombre comprometido con la causa, un hombre congruente con el movimiento, con la Cuarta Transformación, una persona que tiene amplia experiencia en el servicio público y sobre todo en la lucha social. Y también estamos de manteles largos, tenemos hoy con nosotros al doctor Pedro Salmerón, un historiador de ligas mayores, así lo creo yo, y como dicen en el argot del box, creo, en mi opinión, que es hoy el mejor historiador libra por libra. Además de ser un historiador de grandes ligas, es también una persona muy comprometida con el trabajo de la Cuarta Transformación. Y bueno, sin mayor preámbulos, cedo la palabra al compañero Miguel Ángel Bravo Subervil y acto seguido al doctor Pedro. Adelante, compañero Miguel. Muchas gracias, Jorge. Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas charlas que se están haciendo habituales todos los martes para las y los compañeros de Morena de Tlalnepantla. A mí me gustaría destacar para todas y todos ustedes que el doctor Pedro Salmerón es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Loable que sus grados los haya obtenido todos con mención honorífica, y quiero decir que de entre lo más destacado del doctor Salmerón es escritor prolífico, es un gran académico y también un servidor público de excelencia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy convencido que la charla que nos va a hacer favor de tener con nosotros el día de hoy con las y los compañeros de Tlalnepantla será prolífica y sin duda alguna será exquisita. Le agradezco muchísimo, profundamente, tenga usted a bien obsequiarnos estos minutos de su apretadísima agenda para poder platicar con nosotros. Pues yo también ya no quisiera tomar más tiempo, y si usted gusta, doctor, pudiéramos platicar acerca de un tema muy relevante para la historia de nuestro país y que queda completamente ad hoc en el contexto de la Cuarta Transformación. Estamos hablando que hoy se conmemora el día de un aniversario más de la decena trágica, y es un tema que usted toca de manera fabulosa. Si fuera tan amable de platicarnos un poco, doctor, acerca del mismo, y aquí estamos agradecidos nuevamente por poder contar con usted. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Agradezco la invitación y la posibilidad de estar con ustedes para hablar de esto. Y quisiera primero contar un poco qué fue lo que ocurrió y luego hacer una breve reflexión sobre un par de temas que solemos creer, porque sobre la escena trágica nos la han contado muy mal. Casi todas las ocasiones, incluso discuto con dos de mis historiadores favoritos que dedicaron libros justo hace 8 años, cuando fueron los 100 años de la escena trágica. También con ellos discuto porque creo que se nos escapa Madero, que nos es difícil entender a Madero. Estos dos historiadores, cuyos libros, sin embargo, recomiendo para empezar a entender la escena trágica, son Paco Ignacio Taibo II y Adolfo Schily, que tienen estos libros sobre la escena trágica, ¿no? Cualquier pregunta, duda, queja, como estamos en línea, háganmela llegar, o cualquier petición de sugerencia, de recomendación sobre los libros, a mi Twitter, que es @historiapedro. Bueno, empecemos. ¿Qué pasó el 9 de febrero de 1913? Ese día se echa a andar los compromisos de una conspiración en contra del presidente de la República. El primer presidente legal y legítimo en décadas. Francisco I. Madero, que había encabezado una revolución contra la dictadura y luego ganado ampliamente las elecciones de 1911 para terminar el sexenio de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había
había hecho unas reformas constitucionales en 1908 para ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años. Por eso, el primer sexenio debió haber sido 1910-1916. No se cumplió porque primero la rebelión hizo renunciar a Porfirio Díaz, entró un presidente interino, Francisco León de la Barra, y luego en las elecciones, para terminar el sexenio, triunfó de manera clarísima el demócrata Francisco Ignacio Madero González, quien, como sabemos, tampoco terminaría el mandato, moriría, sería asesinado villanamente antes de cumplir la mitad de ese sexenio. Bien, entonces, ¿qué pasa ese día? Como decía, primer asunto es el resultado de un complot, de una conspiración en contra del presidente, de la que forman parte viejos políticos porfiristas enquistados en el Senado de la República, muchos de ellos, y otros ya sin cargo político. El Senado de la República seguía siendo el electo en las elecciones de 1910 y dominado por los viejos porfiristas. Algunos militares desleales del alto mando del ejército, y cuando digo algunos, quiero recalcar eso porque la mayor parte del mando del ejército se mantuvo leal a las instituciones durante el 9 de febrero y los 10 días que siguieron. Algunos oficiales desleales vinculados por negocios con la élite política porfirista, los representantes de algunas compañías extranjeras a las cuales el porfiriato había favorecido notablemente y que empezaban a ver afectados sus privilegios por la legislación de Madero, que no es que estuviera afectándolos directamente, simplemente estaba obligándolos a pagar impuestos, a someterse a la ley. Cualquier similitud con la actualidad no es casualidad. Una parte del alto clero político, del ala derecha del alto clero político, porque también hay que decir que incluso en ese momento había en el alto clero un ala izquierda vinculada a lo que se llamaba la cuestión social o el catolicismo social, por ejemplo, el obispo de Oaxaca, ¿sí? Pero la parte conservadora del alto clero político, y como gran vocero y representante, ni siquiera de su gobierno, sino de los intereses petroleros norteamericanos, el embajador de los Estados Unidos, y con él los embajadores de las grandes potencias europeas, que en aquel tiempo eran más poderosas en términos económicos y militares que Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Este grupo de intereses habían estado buscando una manera de derribar a un gobierno que se iba afianzando, que iba ganando en popularidad, que iba consolidando su propuesta, que iba avanzando sin duda hacia el cumplimiento de las promesas de la revolución. Por ejemplo, en materia agraria, que siempre se ha discutido, que se ha dicho que Madero no cumplió con las ofertas del Plan de San Luis, debemos decir que en el momento en que estamos hablando, se estaba discutiendo para aprobarse el proyecto de ley agraria redactado por el diputado Luis Cabrera por encargo del presidente Madero. Las cosas no se hacen de inmediato, como también sabemos ahora, van poco a poco, y el proyecto de ley agraria ya estaba discutiéndose, y así por el estilo, ¿no? Bien, entonces el 9 de febrero, una parte de la guarnición de la capital de la República, del Distrito Federal, ni siquiera de la Ciudad de México, sino de dos poblaciones pertenecientes al Distrito Federal, pero en aquel entonces separadas de la ciudad, la guarnición de Tacubaya, encabezada por el general Gregorio Ruiz, y parte de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, encabezada por el general Manuel Mondragón, salen de estas dos ciudades, avanzan a la Ciudad de México, con el plan de liberar a los jefes de la rebelión que están en la cárcel, a los jefes del complot, el general Bernardo Reyes, preso por levantarse en armas contra el gobierno, y el general Félix Díaz, un sujeto que no tenía más mérito que ser sobrino de Porfirio, también preso por levantarse contra el gobierno. Entonces, liberar a estos dos jefes y apoderarse de los principales edificios de la Ciudad de México. Sin embargo, eso
que ellos pensaban que habían diseñado como un rápido e incruento cuartelazo durante el cual se apoderarían de los principales edificios públicos y de la persona del presidente Madero, fracasó. El golpe de Estado del 9 de febrero, el golpe militar del 9 de febrero, fracasó por la lealtad de los compañeros, de los amigos, de los partidarios de Madero. La lealtad tanto de gente que venía de la revolución, como el vicepresidente José María Pino Suárez y el gobernador del Distrito Federal, Federico González Garza, quienes se dieron cuenta del levantamiento de los militares desleales y rápidamente reunieron a los partidarios de Madero, por ejemplo, la Gendarmería del Distrito Federal, que era prácticamente toda maderista, y que dirigía un oficial maderista, Vito Alessio Robles, por ejemplo, los cadetes del Colegio Militar, y una gran multitud que vitorió y escoltó a Madero desde el Castillo de Chapultepec hasta la Alameda y la calle de Plateros, hoy calle de Francisco y Madero. Pero no solo fue esto, fue también la lealtad del comandante militar de la plaza, el general Lauro Villar, quien hizo fracasar el intento de apoderarse de Palacio Nacional, en el cual muere el jefe visible de la rebelión, el general Bernardo Reyes. Muere sobre la plancha del Zócalo. Al ver muerto a su jefe y al fracasar el intento de apoderarse de los principales edificios públicos y de la figura de la persona de Madero, los amotinados, mandados por Félix Díaz y Manuel Mondragón, un par de auténticos canallas, se refugian en la Ciudadela. La Ciudadela era el depósito de artillería del ejército, de tal modo que más de la mitad de quizá el centenar, 120 cañones que tenía el Ejército Nacional, estaban ahí concentrados en la Ciudadela, junto con el depósito de las granadas de esos cañones, las granadas y los obuses, y ahí se quedan. El 9 de febrero termina, pues, con el presidente vitoriado por la multitud, con el respaldo de casi todos los gobernadores y jefes militares que se lo envían de inmediato, con Madero en Palacio Nacional, donde se quedaría los siguientes días, ¿sí? Y con los amotinados, un puñado de militares encerrados en la Ciudadela. Hay que decir que nadie en ningún lugar del país secundó la rebelión. Eso fue lo que pasó el 9 de febrero. Bien, ¿qué sigue? De ser caso a la mayoría de los historiadores, lo que sigue, que se llama la decena trágica, fue una comedia de equivocaciones, en la que todo el mundo parecía darse cuenta, menos el ingenuo presidente, de la connivencia, de la complicidad entre los militares desleales encerrados en la Ciudadela, que mandaban Félix Díaz y Manuel Mondragón, y el general Victoriano Huerta, a quien el 9 de febrero Madero le dio el mando de las operaciones contra los rebeldes. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio el mando a Victoriano Huerta? Porque el jefe de la plaza, el que salvó la situación militarmente, general Lauro Villar, resultó herido en los hechos del 9 de febrero. Y Victoriano Huerta, que estaba de licencia como general de división porque tenía una infección en los ojos que adquirió en la campaña del año anterior, de la que ahorita me voy a referir, llegó oportunamente a presentarse y a ponerse las órdenes de Madero. Y hay que decir de Victoriano Huerta que era en ese momento el jefe militar de mayor prestigio en las filas del ejército, porque en 1912, ahí donde adquirió esa conjuntivitis, en 1912 había derrotado la mayor rebelión en contra del gobierno de Madero, encabezada por el exrevolucionario Pascual Orozco. En una serie de batallas bien planeadas, particularmente las de Rellano y Bachimba, Victoriano Huerta mandó la operación militar más importante que ganaron los federales durante toda la Revolución Mexicana. Eso lo hacía el más prestigiado, pero además había servido con eficacia y con lealtad al gobierno de la República. Ese es Victoriano Huerta, el 9 de febrero, cuando recibe el mando militar contra los rebeldes. Entonces, Huerta fue nombrado jefe de las fuerzas del gobierno en sustitución del general Villar. Según lo que hemos leído hasta hoy, Huerta en realidad era cómplice
desde entonces de la sublevación. ¿Por qué? Porque decide no atacar la ciudadela, sino ponerla bajo sitio. Y esto, según la mayor parte de las versiones, fue una traición. Bien, contemos una cosa que ha demostrado mi colega y amigo Bernardo Ibarrola cuando hacemos la historia desde lo militar. Un ataque frontal sobre la ciudadela hubiera causado la masacre de los atacantes. ¿Por qué? Porque ya dije que casi toda la artillería estaba en ese edificio y cualquier ataque hubiera sido recibido con los disparos de las ametralladoras y de los cañones ahí acumulados. Pero además, la Ciudad de México era un rehén de la ciudadela. Y lo demostraron desde los primeros días cuando hicieron una serie de tiros de precisión. Hay una famosa foto de Manuel Mondragón y Félix Díaz con un enorme pizarrón que dice tiro para mañana, donde Mondragón, que era un especialista en artillería, está mostrándole a Félix Díaz lo que van a hacer. ¿Y qué hacen? Disparan cañonazos contra objetivos bien puntuales para mostrar lo que pueden hacer. ¿Cuáles objetivos puntuales? La Casa Habitación de Madero, el periódico maderista que dirigía don Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente, Nueva Era, se llamaba ese periódico, el reloj turco y el reloj chino. Los deshacen, ¿sí? Y prácticamente no disparan más. ¿Qué están demostrando? Están demostrando que si las fuerzas del gobierno los atacan, ellos pueden destruir media ciudad. Piensen ustedes que con esos cañones se podía hacer ese tiro de precisión que demuestra con esos 4 cañonazos, ¿sí? Que tienen más de 50 cañones que pueden disparar una granada por minuto, ¿sí? Y que el alcance de esos cañones es de más de 5 kilómetros. Tomen ustedes un compás, pónganlo en la ciudadela y tracen un círculo, una circunferencia de 5 kilómetros de largo y vean todo lo que en cuestión de minutos podían destruir los sublevados, los rebeldes. Por lógica militar, por elemental lógica militar, Victoriano Huerta no puede atacar la ciudadela. ¿Qué hace Huerta? Lo que cualquier jefe militar en sus cabales tenía que hacer: negociar. El problema es que, y esta es una versión que yo sé que va a hacer ruido, el problema es que no todos entienden la lógica militar, y entre los que no la entienden hay un hombre profundamente desconfiado, que desconfía de todo, que siempre sospecha de todo, muchas veces con razón, muy inteligente, muy cercano a Madero, que incluso se ha convertido en una especie de vocero del ala izquierda del movimiento, que es Gustavo Madero. Y Gustavo Madero, que no entiende la lógica militar de lo que está haciendo Huerta, empieza a levantar sospechas en contra de Huerta, que otros repiten y rebotan, y empiezan a decir que Huerta está traicionando. Y el 17 de febrero, impulsado por su hermano Gustavo y por otros hombres cercanos, Madero le pone un ultimátum a Huerta. Le da 24 horas para resolver la situación. Y debemos decir que en las 24 horas, en efecto, Victoriano Huerta resuelve la situación, pero no en el sentido en el que hubiera querido Madero. Huerta ya había recibido mensajeros del embajador de los Estados Unidos, Mr. Henry Lane Wilson, y el 17 de febrero acepta reunirse en el edificio de la embajada con Félix Díaz y Manuel Mondragón. Llega Victoriano Huerta con su segundo al mando, el general Aureliano Blanquet, y se reúnen estos 4 militares a solas con el embajador gringo, y ahí firman uno de los documentos más vergonzosos de la historia de México, que se llama el Pacto de la Embajada. Ese Pacto de la Embajada lo que hace es preparar lo que en realidad es un segundo cuartelazo. Fracasado el cuartelazo el 9 de febrero, se hacen 2 planes y ahora el cuartelazo lo va a encabezar Victoriano Huerta. Y Huerta va a hacer lo que no pudieron hacer los sublevados del 9 de febrero. 10 días después, el 18 de febrero, Huerta se apodera de Palacio Nacional, de los principales edificios públicos de Madero, del presidente Francisco I. Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez,
de casi todos los secretarios de Estado del gobierno de Madero, de el único militar del que Huerta desconfiaba que podía haber ayudado a Madero, el general Felipe Ángeles, y el 18 de febrero ha triunfado el cuartelazo. El 19 de febrero, Huerta lo cubre con un manto de legalidad bajo amenaza militar. Obliga al Congreso de la Unión. El Senado era porfirista, pero la mayor parte de la Cámara de Diputados, electa en 1912, era maderista. Obliga al Congreso de la Unión, bajo amenaza a los diputados, a aceptar una renuncia que previamente le sacó a Madero con amenazas, y se hace un circo político-jurídico que termina ese día con la designación de Victoriano Huerta como presidente. 3 días después, Madero y Pino Suárez fueron asesinados. No solo ellos. Fueron asesinados cerca de 600 cuadros políticos maderistas en las 2 o 3 semanas siguientes, entre los que destacan Madero y Pino Suárez, una docena de diputados, el gobernador de Chihuahua, como hay una farsa jurídica de legalidad que reconocen al gobierno, al llamado gobierno de Huerta. ¿Sí? Bien, esos son muy rápidamente contados los hechos. Pueden volver a leer los hechos, les digo, en los 2 libros. El de Adolfo Gili se titula Cada quien morirá por su parte, y el de Paco Ignacio Taibo II se llama Temporada de Sopilotes, porque se refiere, dice Paco Taibo, que en la historia de México ha habido muchos hijos de la chingada, pero pocos, quizá ninguno, como los 4 militares que encabezan ese cuartelazo: Victoriano Huerta, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet. El cuartelazo del 18 de febrero. Bien, hasta ahí los hechos. Les dije que iba a comentar 2 cosas de crítica histórica, ¿no? Sí, la primera es, siempre nos han contado, Madero era un ingenuo, incluso que traicionó a la revolución, que Madero no tenía capacidad política, y que estas características de Madero se reflejan con claridad en los días de la escena trágica, sobre todo en el error, dicen, de designar a Huerta como jefe de las operaciones y luego de mantenerlo, a pesar de que para todos es obvio que Huerta iba a traicionar. Esto primero es antihistórico. O sea, nosotros sabemos que Huerta iba a ser traidor. Madero no solo no lo sabía, sino que no tenía ningún elemento para suponerlo. Dicen, ¿por qué no le hizo caso a Gustavo Adolfo Madero, su hermano? Bien, si Madero le hubiera hecho caso a su hermano, no hubiera salido de San Pedro de las Colonias en 1909. Entonces, su hermano siempre, como ya dije, era como el freno, el que siempre sospechaba, el que... y con las sospechas para llegar al inmovilismo. No, si Madero le hubiera hecho caso, se habría quedado, ya les dije, en 1909 en San Pedro de las Colonias. ¿Sí? ¿Qué hay? Dicen, por ejemplo, que Madero cometió, y esta es la primera cosa que quiero decir, de que Madero cometió el enorme error de gobernar con porfiristas y de dejar intacto el aparato del Estado. Bien, esto es completamente falso. Y cuando digo completamente falso, quiero decir totalmente eso. Primero, cuando Porfirio Díaz renuncia y cuando Madero entiende que hay que aceptar el pacto, llega al poder un presidente interino, Francisco León de la Barra, que claro que es un porfirista y un científico, pero cuya misión es organizar y canalizar las elecciones. Y aún este presidente, León de la Barra, tiene 4 o 5 maderistas en su gabinete. Pero cuando Madero gana las elecciones y toma posesión de la presidencia de la República en noviembre de 1911, designa un gabinete completamente maderista. Todos los miembros del gabinete vienen del maderismo, ninguno del porfiriato. ¿Sí? En este primer gabinete maderista. Pero no
eso. Entre mayo de 1911, que se firman los acuerdos con los que cae la dictadura, y noviembre de 1911, que Madero toma posesión de la presidencia, cambian todos los gobernadores y se eligen gobernadores de todos los estados a maderistas. Quizá muchos de ellos maderistas moderados, pero todos maderistas. Cambian todos los jefes políticos. En aquel tiempo había 4 niveles de gobierno. ¿Sí? El distrital, cantonal, ¿sí? que estaba entre el gobierno del estado y el municipio, que dejó de existir con la revolución. Todos los jefes políticos, todos cambian también y son reemplazados también por maderistas. Y más aún, cambian todos los ayuntamientos. Es decir, que en noviembre de 1911 se han renovado por completo los 4 niveles de gobierno, todos con maderistas. No sé a quién se le ocurre o de dónde sacan que Madero dejó intacto al porfiriato. Bien, lo dicen por el ejército. Madero pasó a retiro a todos los altos mandos del ejército que venían de las guerras civiles, a los que se les llamaban cuarteleros. Todos los viejos generales que venían del porfiriato fueron pasados a retiro. Y Madero los reemplazó con militares técnicos que venían del colegio militar, en su mayoría, o con militares que eran 20 o 30 años más jóvenes que los viejos del porfiriato, como por ejemplo su primer secretario de guerra, José González Salas, que además era su pariente, su segundo secretario de guerra, Ángel García Peña, y el general Victoriano Huerta o el general Lauro Villar, de quienes ya hablamos. Todos. Es un reemplazo total de la cúpula castrense. Pero no solo eso. Madero reemplaza la gendarmería y los famosos rurales de la Federación, todos los reemplaza con fuerzas maderistas leales, con oficiales maderistas. ¿Sí? Oficiales que se habían levantado en armas en 1910 o 1911 siguiendo a Madero, y que ahora se convierten en los jefes de la gendarmería y de la policía rural, que es la verdadera fuerza de choque de las Fuerzas Armadas. Y que el ejército acumula de 30 a 35 mil soldados, y estos irregulares, todos maderistas, suman más de 20,000. Es falso también que no se haya reemplazado las Fuerzas Armadas, al contrario. ¿Sí? Hay un reemplazo total de la Fuerza Armada que realmente actúa, que son los rurales y las gendarmerías. Y hay un reemplazo casi total del alto mando del ejército de línea. Y como ya dije hace rato, prácticamente todos los altos mandos del ejército de línea se mantienen leales al gobierno hasta la caída del gobierno el 19 de febrero. ¿Sí? El 18 de febrero y la entrada del nuevo gobierno el 19. ¿Sí? Entonces, es falso que Madero haya gobernado con porfiristas. También es falso que no haya empezado a atender las demandas de la revolución. Una de las primeras cosas que hace Madero es legalizar los sindicatos e incluso les entrega lo que hoy es el Sanborns de los Azulejos a la principal organización obrera del país, la Casa del Obrero Mundial, y empieza a reglamentarse el trabajo, es decir, a cumplir las demandas laborales. Como también ya les dije, entra a discusión un proyecto de ley agraria que es más avanzado que el que después impulsarían los carrancistas y que abre la puerta a la gran demanda de la revolución, sin hablar de la democratización del país, de la completa libertad de la vida pública, etcétera. ¿Sí? Entonces, no, hay que entender bien a Madero. Segunda y última cosa. ¿Sí? La segunda y última cosa de un gobierno que el 9 de febrero se está ya realmente consolidando, es este absurdo de que Huerta se iba a ser traidor. ¿Sí? Ya les dije primero que no hay ningún elemento para suponer que Huerta va a ser o puede ser traidor el 9 de febrero. Todo lo contrario, Huerta ha sido el más eficaz de quienes sirven al ejército de la República, al gobierno de la República, al gobierno de Madero. Ya les dije también que era imposible, absurdo,
ilógico atacar la ciudadela. No se podía ni se debía hacer. Y al traidor se le conoce cuando traiciona, no antes. ¿Sí? Entonces, no había, insisto, elementos para suponer que Huerta iba a ser traidor. ¿Cuándo decide Huerta traicionar? Es probable que durante los días de la escena trágica, cuando se da cuenta que la situación está en sus manos y que la puede resolver y que tiene todo el poder y los elementos para dar un cuartelazo, ese sí exitoso, y sobre todo cuando los otros le susurran al oído, como las brujas de Macbeth de Shakespeare, salve Victoriano, serás rey. Pero yo creo, y esta solo es creencia, que también influye la desconfianza que le tiene el gobierno al que está sirviendo bien, y cuando, por instancias de Gustavo Madero, el 17 de febrero, Francisco I. Madero le da un ultimátum en el que o toma la ciudadela, es decir, o resuelve la situación en 24 horas o lo destituye. La ciudadela no puede ser tomada, ya lo dije. Del otro lado, le están ofreciendo la presidencia de la República. Eso significa que hay que reentender a Madero y hay que reentender la situación de la escena trágica. Y hay que entender a Madero, y con eso quiero terminar, hay que reentender a Madero como el gran político que realmente era, un político que estaba desmontando poco a poco, paulatinamente, paso a paso, las estructuras del viejo régimen, sin meter en la cárcel salvo a los militares que se levantaron en armas. Ningún viejo político porfirista entró a la cárcel, y sin embargo Madero iba cambiando poco a poco todo. Creo que entender a Madero también nos ayudará a entender nuestro presente, este momento presente en el que un presidente de enorme capacidad política está cambiando poco a poco el entramado corrupto del antiguo régimen. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. Reitero dudas, preguntas, recomendaciones a mi Twitter, @historiapedro. Abrazos, compañeros. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Pues si me permite una pregunta en el contexto precisamente en el que estamos viviendo. Madero sin duda fue uno de los presidentes de la República más golpeados por los medios tradicionales de comunicación, particularmente los medios impresos. El avance tecnológico nos lleva para que nuestro contexto sean las dos cadenas televisivas que por décadas han controlado y manipulado la información en nuestro país, así como los medios impresos conservadores. Yo pienso que después del presidente Madero, el presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los presidentes que ha sido, o el segundo presidente más golpeado por los medios de comunicación. Dijera él, benditas redes sociales, porque afortunadamente hemos tenido la oportunidad en su momento de romper el cerco informativo que había en torno a su candidatura, a su posicionamiento, hacia su propuesta política. Pero, doctor, ¿por qué no nos comenta si usted de contexto que va más allá de la realidad, que quedó en el pasado, que es la posibilidad en algún momento de un golpe de Estado? Y la obligación de nosotros como patriotas y como defensores de la Cuarta Transformación para evitar que en un momento dado se pueda desencadenar una situación como la que se vivió hace un siglo, doctor. Muy rápidamente te puedo decir que estos ataques al presidente se debe primero a que eran presidentes muy reformistas, que estaban afectando intereses ilegítimos, pero también a que hay auténtica libertad de expresión. En ambos gobiernos, en el gobierno de Madero y en el actual gobierno, existe una total y absoluta libertad de expresión, cosa que no existió en el México de 1917 a 2018.
En algunos momentos más, en otros menos, pero no existió realmente la libertad de expresión. Y tampoco existe porque, como han señalado algunos compañeros, los medios no son parte, no son voceros de la oligarquía, son parte de esa oligarquía que está siendo afectada. Las dos cadenas televisivas, que todavía la mitad de la población mexicana se informa a través de ellas, son parte de dos de los grupos empresariales más poderosos y el otro ha tomado un papel menos escandaloso, pero sus medios siguen también en el golpeteo al gobierno, Emilio Azcárraga. Pero no solo eso. El periódico Reforma fue, su matriz, El Norte, fue directamente financiada por el Grupo Monterrey, que es el antecedente de FEMSA y otros grupos que hoy viven de atacar y golpear directamente al gobierno, porque ven afectados intereses como los de sus impuestos que no pagaban, o como los del etiquetado frontal de los venenos que venden. ¿Sí? FEMSA es el principal productor y distribuidor de Coca-Cola en el país, ¿no? Entonces, y Nacido Reforma también está directamente vinculado a estos grupos empresariales de Monterrey, vinculado y financiado por ellos. Milenio, que tiene no solo el periódico, sino también en los canales de televisión, fue fundado por el secretario particular de Ernesto Zedillo y directamente vinculado al grupo priista de Zedillo y Salinas. ¿Sí? Y así lo sigue siendo. Y podríamos hablar también de otros, de quienes dirigen, encabezan y a quienes están afiliados, grupos como Excelsior y El Universal. Entonces, no solo son voceros de esos grupos que están siendo afectados en sus intereses ilegítimos, que no es otra cosa más que paguen sus impuestos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pasa por eso, porque esos medios son parte de lo que Andrés Manuel llamó, con razón hace un tiempo, la mafia del poder, y porque hay una auténtica libertad de expresión ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hacemos siempre, ¿no? Combatirlos y romper el cerco de las dos maneras que sabemos. En las redes sociales, pero acuérdense que las redes sociales las ve el menos del 10% de la población, y en nuestro calle por calle, casa por casa, que es como siempre rompimos el cerco informativo. Doctor, muchas gracias, pues tiene usted toda la razón. Así fue como únicamente con nuestra voz, con nuestro andar, logramos romper ese cerco. Yo invito a mis compañeras y compañeros de Morena Tlalnepantla y de quienes nos están escuchando y viendo, recomiendo ampliamente que puedan revisar la bibliografía del doctor Salmerón. La verdad es que, entre otras joyas, 1915, la guerra en México, y otro que tiene en coautoría, doctor, que ahora, si no me equivoco, y que está por presentar un libro también. Ojalá para entonces nos dé oportunidad con todas las medidas y ojalá que cambie el semáforo para invitarlo acá a Tlalnepantla, doctor. Sí, estoy por publicar el libro sobre la batalla por Tenochtitlan, a propósito de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Está por salir, ya está en prensa. En cuanto esté, pues voy avisando y ojalá sí haya un semáforo más amable y podamos vernos y abrazarnos, aunque sea, o por lo menos vernos físicamente, ¿no? Si no nos abrazamos todavía. A la distancia. Y ahí estamos, sí, claro. Pues un abrazo, les agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi querido doctor, a todas y todos ustedes, compañeras, compañeros, invitarlos a seguir al doctor en sus redes sociales, ya lo dijo, @historiapedro en Twitter, recomendar toda su bibliografía y, por favor, cuídense mucho, estamos en un momento muy crítico de la pandemia, cuídense mucho, por favor. A todas y a todos, estimado Jorge, muchísimas gracias por todo y cuídense mucho. Gracias, muy amables. Buena tarde. Gracias, doctor.